Durante su vida, comandaron ejércitos, forjaron imperios y fueron temidos por millones. Sus nombres inspiraban respeto, miedo y obediencia. Pero incluso ellos, los grandes líderes de la historia, no pudieron escapar de su destino final, la muerte. Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno, nació en agosto del año 353 a.C. Alejandro había hecho lo impensable. Desde Macedonia, una región al norte de Grecia que pocos tomaban en serio, había lanzado una campaña militar que lo llevó desde las costas del Egeo hasta los límites del río Indo. Donde quiera que iba, fundaba ciudades, imponía lengua y reorganizaba el mundo. Su final comienza en Babilonia, en el año 323 a.C. Alejandro había regresado triunfante después de conquistar la India, aunque no sin enormes pérdidas y descontento entre sus tropas. Su ejército estaba exhausto, él también, pero su ambición no tenía límites. Pero el destino tenía otros planes. El 10 de junio, tras días de fiebre y dolores, Alejandro murió. La causa de la muerte de Alejandro ha sido una obsesión para historiadores médicos y conspiranoicos. Algunos registros dicen que tras una noche de banquete y bebida excesiva, Alejandro sintió un dolor agudo en el abdomen. En los días siguientes, su estado empeoró, fiebre alta, pérdida de la voz y parálisis parcial. Algunas hipótesis médicas han sugerido malaria, común en Babilonia, fiebre tifoidea, coherente con los síntomas descritos por los cronistas. Muchos en su entorno tenían razones para desear su muerte. Alejandro se había hecho de enemigos dentro y fuera de su círculo cercano. La teoría del veneno se apoya en la lenta progresión de los síntomas. El historiador Justino sugiere que fue Antípatro, uno de sus generales, quien ordenó el asesinato. Cuando sus generales le preguntaron ¿a quiénes dejas tu imperio?, Alejandro, según las crónicas, respondió: al más fuerte. Fue su última orden y fue una sentencia de muerte para la unidad del imperio. Lo que siguió fueron 40 años de guerras civiles, traiciones, alianzas rotas, asesinatos y ambiciones sin límite. La idea de un solo imperio griego oriental se desvaneció. Lo que quedó fue un mosaico de reinos que competirían entre sí por siglos. La última reina de Egipto murió no por derrota militar, sino por decisión propia. Cleopatra VII fue una estratega política formidable, políglota, diplomática y gobernante inteligente. Tuvo relaciones con César y Marco Antonio porque entendía que sin Roma no había sobrevivencia para Egipto, pero cuando Antonio cayó derrotado por Octavio en Actium, su destino quedó sellado. Cleopatra se refugió en su mausoleo y ordenó que las puertas se cerraran desde dentro. Cuando Antonio, mortalmente herido al creerla muerta, fue llevado hasta ella, murió en sus brazos. Roma ya había triunfado. Octavio entró a Alejandría con órdenes de capturarla viva. No quería ejecutarla, quería exhibirla en Roma como trofeo. Cleopatra lo sabía, prefería morir que ser humillada. Pasó sus últimas horas arreglándose, vistiendo sus joyas reales, preparándose como si fuera a recibir a un dios. Y ahí la historia se divide entre mito y realidad. La versión más famosa afirma que se dejó morder por un aspid, una serpiente venenosa colocada en una cesta. Otras fuentes dicen que usó un ungüento tóxico. Lo cierto es que cuando los guardias de Octavio rompieron las puertas, encontraron a Cleopatra tendida en su cama, inmóvil, con dos de sus sirvientas agonizando a su lado. No había señales de lucha, no había rastro de miedo. Egipto había perdido su reina y Roma ganaba una provincia más. La muerte de Cleopatra no fue una derrota, fue un acto de control absoluto, fue la última decisión soberana de la última faraona. Julio César cruzó el Rubicón y comenzó la caída de la República. Acumuló poder, aplastó a sus enemigos, se proclamó dictador vitalicio y comenzó a rediseñar Roma a su gusto. Fue amado por las masas, temido por los senadores y respetado por sus soldados, pero en el corazón del Senado se gestaba la muerte del hombre más influyente de Roma. Era el 15 de marzo del año 44 a.C. César se dirigió al Senado a pesar de que ese día su esposa Calpurnia le suplicó que no asistiera y de que varios presagios parecían anunciar tragedia. César ignoró todo, entró con su toga blanca, seguro de sí mismo. Había sobrevivido guerras, traiciones, intentos de asesinato y era impensable que muriera en su propio Senado. Pero los conspiradores ya habían formado un círculo a su alrededor. De repente uno de ellos lo tomó por el hombro. César intentó apartarlo, otro le mostró un papel como si fuera una petición. En ese momento, el primero
clavó un puñal en su cuello. César gritó. Trató de levantarse, los demás se abalanzaron sobre él. Cayó a los pies de la estatua de Pompeyo, empapando el suelo de sangre. Recibió 23 puñaladas. Los conspiradores estaban convencidos de haber salvado la República, pero en realidad acababan de destruirla. Roma cayó en una guerra civil que llevó al poder a Octavio, quien se convertiría en el primer emperador, Augusto. César murió a manos de senadores que querían preservar el viejo orden, pero su muerte creó un imperio que duraría siglos. Ciro había construido el imperio aqueménida, uno de los más estables y sofisticados del mundo. Se le admiraba no solo como guerrero, sino como gobernante justo, pero esa reputación, por más sólida que fuera, no lo protegió del destino que encontró en las estepas de Asia Central. Todo comenzó con un desafío que Ciro pudo haber ignorado. Los masaguetas, nómadas duros, expertos en la guerra a caballo, liderados por la reina Tomiris, eran un pueblo orgulloso que no respondía bien a las amenazas externas. Ciro, en cambio, estaba acostumbrado a que sus enemigos se rindieran o se incorporaran a su imperio. Su estrategia habitual era la diplomacia mezclada con inteligencia militar, pero esta vez, tal vez, confiado por su enorme éxito, cometió el error de subestimar a su adversaria. Decidió entonces avanzar militarmente. Construyó un puente enorme para cruzar el río Araxes y penetrar en territorio enemigo. La reina Tomiris, consciente de que enfrentaba a uno de los generales más brillantes de la historia, evitó el enfrentamiento directo, retrocedió y dejó que Ciro avanzara más y más. Tomiris reunió a todo su ejército. La batalla fue brutal, mucho más dura de lo que Ciro esperaba. Ciro peleó como un soldado más, pero comprendió demasiado tarde que había provocado a un enemigo que no podía someter con estrategia ni diplomacia. En algún momento del combate, rodeado de enemigos, Ciro cayó. Los persas no pudieron recuperar su cuerpo. Lo que pasó después es parte historia, parte leyenda. Tomiris, cumpliendo su palabra, ordenó decapitar al rey persa, mandó traer un odre lleno de sangre y hundió la cabeza de Ciro dentro mientras repetía las palabras que la historia jamás olvidó: bébete la sangre que siempre buscaste. Gengis Khan, fundador de uno de los mayores imperios de la historia, murió de forma tan misteriosa que hasta hoy nadie puede afirmar con certeza cómo ocurrió. Lo único seguro es que sucedió en 1227 durante una campaña contra los Tangut en Asia Central. Las teorías son tantas como leyendas. Algunos dicen que cayó de un caballo y sufrió heridas internas. Otros dicen que murió de una infección por una flecha enemiga. Otros, más dramáticos, cuentan que fue capturado y ejecutado por una princesa enemiga, pero todas coinciden en algo: su muerte debía mantenerse en secreto. Si los enemigos sabían que el Gran Khan había muerto, los mongoles perderían ventaja estratégica. Su cuerpo fue trasladado en secreto. Los soldados que lo escoltaban ejecutaron a cualquiera que se cruzara en su camino. Y después, según las crónicas, la guardia encargada del funeral fue ejecutada para mantener el secreto absoluto. Gengis Khan murió sin que nadie supiera, y su tumba sigue siendo uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo. Napoleón, el hombre que rediseñó Europa, que derrotó coalición tras coalición y que llegó a dominar casi todo el continente, murió en el exilio más remoto, la isla de Santa Elena, una roca barrida por los vientos en medio del océano Atlántico. Allí vivió vigilado, frustrado, amargado y enfermo. Pasaba horas dictando memorias, acusando a sus enemigos de haber destruido Francia y recordando la gloria perdida. Su salud se deterioraba poco a poco: dolores de estómago, vómitos constantes, hinchazón y debilidad. Sus guardias lo veían encorvado, demacrado y envejecido. La teoría aceptada es cáncer gástrico. Su padre había muerto de lo mismo, pero desde el siglo XIX circula otra posibilidad: envenenamiento con arsénico, tal vez accidental o tal vez deliberado. En 1821 Napoleón cayó en coma. En sus últimos momentos pidió que lo vistieran con el uniforme verde de la guardia, el que había usado en Austerlitz. El emperador, que había puesto a Europa de rodillas, murió en una cama húmeda, aislado, rodeado de enemigos, sin ejército, sin trono, sin coronas. Cuando Hernán Cortés llegó a Tenochtitlan en 1519, Moctezuma tomó una decisión que muchos interpretaron como debilidad: recibirlo con honores. Creyó que aquellos hombres barbados podían ser algo más que invasores, quizás enviados divinos, o quizás una amenaza que debía neutralizar con diplomacia antes de emplear la fuerza. Pero cuando Cortés lo tomó prisionero en su propio palacio,
La percepción del pueblo cambió. Moctezuma ya no era el emperador absolutamente poderoso, era un rehén. Los nobles empezaron a dudar, el pueblo se encendió y cuando estalló la rebelión, los españoles necesitaban una herramienta para calmar a los mexicas. Moctezuma mismo lo llevaron a la azotea del palacio para que hablara a su pueblo. Quería evitar más muerte, pidió que se detuvieran, pero Tenochtitlan ya no quería escuchar. Lo que ocurrió después cambió la historia para siempre. Según los españoles, el pueblo mexica, enfurecido, comenzaron a lanzar piedras al emperador. Una piedra le fracturó el cráneo, cayó inconsciente, sangrando y murió poco después. Pero según muchos mexicas, esa versión era mentira. Ellos afirmaban que los españoles ejecutaron a Moctezuma, ya fuera por rabia, por miedo o porque ya no les era útil. Lo que sí se sabe es que su cuerpo fue entregado a los mexicas y jamás volvió a verse. Su funeral fue rápido, tenso, casi clandestino. Moctezuma murió deshonrado, atrapado entre la furia de su pueblo y la ambición de los extranjeros, y su muerte selló el destino del imperio mexica. Atahualpa no llegó al trono por herencia pacífica, venía una guerra civil sangrienta contra su propio hermano Huáscar, una lucha fratricida que quebró la unidad del Tahuantinsuyo justo cuando más la necesitaba. Atahualpa triunfó, pero su victoria llegó con un precio, un país agotado, dividido y vulnerable. Cuando los españoles ascendieron por Cajamarca, Atahualpa no los vio como amenaza. Ese error le costó el imperio. La emboscada en Cajamarca fue fulminante. La captura del Sapa Inca fue un golpe psicológico devastador. El dios viviente había sido atrapado por mortales. Desde su prisión, Atahualpa trató de usar la diplomacia. Propuso el famoso rescate, llenar una sala de oro hasta donde alcanzara su mano levantada y 2 más de plata. Un rescate monumental, pero no entendió que su valor no era el oro que podía entregar, sino el poder político que representaba. Para los españoles, Atahualpa preso era útil, pero Atahualpa libre sería un peligro imposible de controlar. Cuando el rescate estuvo pagado, Atahualpa creyó que su libertad estaba próxima, pero en lugar de eso, los españoles comenzaron su propio juicio ficticio. Lo acusaron de idolatría, de conspirar contra los cristianos, de traición e incluso de asesinato de su propio hermano Huáscar. El veredicto estaba decidido, Atahualpa sería ejecutado. El estrangulamiento fue ofrecido como una forma menos cruel, siempre que aceptara el bautismo. Atahualpa, acorralado, aceptó. Así murió el último soberano libre del Tahuantinsuyo, estrangulado con garrote en la noche del 26 de junio de 1533. Hasta hoy no existe certeza absoluta de dónde quedó reposando el último gran emperador del Imperio Inca. A comienzos del siglo XX, el Imperio ruso era un gigante con pies de barro. A pesar de su vastedad territorial y su riqueza natural, Rusia estaba marcada por la desigualdad, el autoritarismo y una creciente tensión social. En el centro del poder se encontraba el zar Nicolás II, el último monarca absoluto de Europa, un hombre profundamente religioso, tradicionalista y ajeno al sufrimiento de su pueblo. En 1917, la Revolución Rusa estalló con furia. Primero cayó la monarquía, luego los bolcheviques liderados por Lenin tomaron el control del país. Nicolás II fue arrestado junto a su familia. Se les prometió un exilio, pero lo que recibieron fue una ejecución brutal. La noche del 17 de julio de 1918, en la casa Ipatiev, en Ekaterimburgo, el zar, su esposa, Alejandra, sus 5 hijos y varios sirvientes fueron llevados al sótano con el pretexto de protegerlos. Allí, un pelotón de fusilamiento los aguardaba. Sin juicio ni anuncio, los revolucionarios abrieron fuego. La ejecución de la familia imperial fue un símbolo del fin del zarismo. La imagen del poder divino fue destruida con sangre. El mensaje de los bolcheviques era claro: no habría retorno al pasado.